Ahorita están esperando. Sí, pobre. Me imagino. Buen día. Buen día, profe. Disculpen la tardanza, tuve un problema técnico. No pasa nada. Yo estaba pensando que no podía entrar nomás. Bueno, estamos un poquito con los tiempos cortos con este examen, ¿vieron? Y son materiales un poco largos, extensos, por eso yo les daba como una guía, como para guiarlos nomás para hacer una síntesis. Pero ahora vamos a ver los puntos, así, los tips que pueden llegar a ser las preguntas del examen, ¿sí? Va a entrar un punto de la unidad 1 que nos quedó pendiente para el examen, que son los principios clásicos del trabajo social de Eroles. Ahí no tienen mucho secreto porque tienen la denominación de cada uno de los principios y las definiciones de cada uno de ellos, ¿sí? El que me quiere preguntar, me para, ¿sí? Me levanta la mano y me pregunta, ¿sí? Profe, ¿en qué página estaría eso más o menos? Eso lo tienen en Eroles, Carlos. El material de Eroles, Carlos, está después, inclusive, del material de la unidad 2, está un poco atrás. O sea, después de Fóscolo, búsquenlo. El dossier, yo les explico lo del dossier, está organizado de acuerdo a cómo fue subido el material, ¿saben? No está organizado por unidad. Así que importante que usted... Profe, otra pregunta, dice, ¿son necesarios los principios en trabajo social? Eso sería porque yo tengo todo desorganizado mis... Exactamente. Ah, bueno. Sí, ahí comienza, les explica por qué son necesarios los principios y después vienen los principios de Eroles, porque después tienen de todos los otros autores que también estudiaron estos principios buscando fundamentos desde el trabajo social, ¿sí? Pero nosotros vamos a estudiar esos 7 principios que son de Eroles, son 7. Ustedes no se olviden porque los otros tienen muchos más o tienen menos. Y les define cada uno de ellos. ¿Alguna duda con eso de los principios? Porque no hay mucho para decir de ese material, de ese tema, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo de los principios? Si no, seguimos con la unidad 2. ¿Serían los 7 principios, profe? Sí. ¿Cómo sería la pregunta? Que dice... que dicen... Individuación, expresión intencional de sentimientos, participación emocional, Individuación. aceptación. Sí, esos son los 7. Yo creo que les hice a ustedes un power de los principios. Bueno, pueden estudiar inclusive de ahí, de ese power. Bueno, si tienen el material de la unidad 2, Silva Barroco, que tienen, creo que tienen ustedes ahí en la tapa en el dossier está la tapa.
Al menos yo les doy siempre con la tapa del libro para que... Bueno, de la unidad 2, ustedes comienzan, yo les subí un Power porque van a entrar 3 temas nomás de ese material, que es lo más importante para nosotros, que tiene que ver con los puntos de la unidad. El punto 1 es el de Silva Barroco, que les habla del ser social y la definición ontológica del trabajo. En ese Power que yo les subí, les sirve para poder estudiar y si tienen dudas, acompañen con la bibliografía. Lo primero es, ¿cuál es el significado ontológico del trabajo? ¿Mm? En esta primera parte, cuando comienza a desarrollar, lo primero que tenemos que definir es qué sociedad es la que habla el autor. Habla de una sociedad definida como una totalidad. ¿Mm? ¿Por qué como una totalidad? Porque es la reproducción, les dice, de todas las formas particulares y regularidades propias que tiene. O sea, cada sociedad tiene su funcionamiento y su modo de ser. ¿Mm? Y les habla de las categorías, de esos modos, de los objetivos que tienen cada una de estas sociedades. Le dice que la sociedad tiene siempre un proceso de reproducción del ser social. El ser social es el hombre. ¿Mm? Y después les habla de que, cuál es la definición que toma Marx, que es la que a nosotros nos interesa, porque Marx es el único filósofo que estudia el fundamento del ser social en cuanto al trabajo. ¿Mm? Entonces eso tienen ahí en la página 42, que les dice, para Marx el trabajo es el fundamento ontológico del ser social. ¿Por qué? Porque le permite el desarrollo de mediaciones. Y ahí yo les puse una definición de mediaciones. ¿Qué son las mediaciones? ¿Mm? Las mediaciones se instituyen en esa diferencia social que se establecen en relación a cuanto a los otros seres de la naturaleza. ¿Mm? Y les dice que las mediaciones son las capacidades esenciales puestas en movimiento. O sea, esas capacidades son las actividades vitales que llevamos a cabo los hombres en toda sociedad, pero específicamente en el trabajo. ¿Mm? Siguiendo con eso, yo les puse también ahí el desarrollo de la sociabilidad. ¿Qué es ese desarrollo de la sociabilidad? Se crea a partir de las necesidades y las formas de satisfacer del hombre para la transformación social. Eso también lo tienen ahí en el Power para estudiar. Esos son los 3 puntitos que yo les voy a preguntar de este primer punto del significado ontológico del trabajo. ¿Sí? Es un poco complicado, pero ¿por qué lo estudiamos nosotros desde esta mirada filosófica? Porque siempre hablamos de que el trabajo está definido como la actividad que dignifica al hombre. Bueno, ¿por qué decimos que dignifica al hombre? Justamente por este fundamento ontológico que les habla acá. Porque a partir de este trabajo, de esta actividad, de esta producción que realiza el hombre, se genera todo este contexto en el cual se desarrolla la actividad. Y más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí o voy muy rápido? Sí, profe. Bueno, Bien. igual queda grabada la clase, yo las voy a subir cuando terminemos hoy. El otro puntito es trabajo y alienación. Este punto de trabajo y alienación está visto desde el enfoque capitalista. No se olviden, desde la sociedad capitalista. ¿Mm? Y ahí tienen que poder definir ustedes qué es esto del trabajo desde esta mirada. El trabajo
les dice acá, es la producción y las formas por las cuales se objetiva la producción de la vida social. Es a partir del cual el trabajo a nosotros nos dignifica, pero a la vez nosotros producimos y a la vez reproducimos la vida social. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos nuestra actividad, no solamente estamos desempeñando la función, un trabajo, sino también generamos relaciones sociales, tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos, y se va potencializando de alguna manera esa actividad y se va nutriendo de otras, ¿sí? Les dice ahí ese término de la alienación. ¿Por qué? Porque siempre el trabajo fue definido en un primer momento de la historia como una cosificación del hombre, era más bien, era una explotación y un abuso, digamos, sobre la actividad que desarrollaba el hombre. Eso fue cambiando a partir de los tiempos, y acá lo toma que al ser alienado en todo proceso de la actividad le otorga identidad. O sea, el trabajador se aliena del objeto que él mismo creó, pero con eso a la vez la actividad mantiene una relación consigo mismo y con los otros. Eso está en la página, ya les digo yo, en la página 50. Eso es lo único que yo les voy a tomar, porque después les habla de la cosificación, o sea, comienza a hacer una profundización del tema, lo cual nosotros no le vamos a dar utilidad en nuestra profesión. Así que solamente esa primer parte donde ustedes puedan definir la alienación en relación al trabajo, ¿sí? Vamos al otro punto que ustedes síganme o vayan anotando para no confundirse con los temas. El otro punto es la capacidad ética del ser social, también de Silva Barroco. Y este primer punto les habla de la naturaleza de las objetivaciones morales. En realidad les va a hablar de la moral. ¿Qué significa objetivaciones? ¿Cómo nosotros podemos entender a la moral en la vida social, en la vida del ciudadano, del sujeto, del hombre? ¿Sí? Les dice que la moral se origina en el desarrollo de la sociabilidad. O sea, la moral se origina a partir de nuestra vida diaria, en la familia, en el grupo social, en la sociedad misma. Pero también les dice que esa moral se pone en práctica a partir del proceso de socialización, a partir de la convivencia social. Por eso nosotros siempre, cuando nuestras acciones son visibilizadas por los demás y comenzamos a interactuar con los demás, ahí se pone o se desnuda nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, en la medida de cómo nos sociabilizamos y cómo interactuamos con los demás. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes estudien? La moral en relación a la sociabilidad, que también lo tienen ahí en el PowerPoint. ¿Cómo surge esta naturaleza de las objetivaciones morales? Cuando nosotros actuamos en la vida diaria, nosotros le damos un sentido a nuestras relaciones. Esas relaciones están cargadas de valores y de principios éticos. El propio sujeto también tiene sus propios valores y tiene un valor en relación a los demás y en relación a la sociedad. Yo me acordaba cuando estaba preparando para la clase, estaba haciendo un poco esta relación con la pandemia que estamos viviendo. Muchos no pueden entender por qué muchos estamos cumpliendo con la cuarentena y por qué hay otras personas que no lo pueden hacer o que siempre tienen algún fundamento de por qué transgreden o por qué salen o por qué se manejan de esa manera.
Y ahí nosotros podemos hacer la relación con los valores. ¿Qué valor le estamos dando nosotros a la relación con los demás y a la relación con nosotros mismos? Porque la pandemia les dice que esta cuarentena es cuidarme yo y cuidar a los demás. Entonces, ¿qué valor le estamos dando a la vida? A nuestra vida y a la vida de los demás. Esto es un poco lo que tiene que ver por qué hablamos de la ética del ser social. Porque la moral que se origina en nuestras relaciones sociales se trasluce diariamente con los demás. ¿Mm? Y nuestras acciones están cargadas de nuestros valores, de nuestros principios éticos y quizás también de nuestro sentido moral. Les dice acá. La moral es una medida para juzgar a los individuos. Nosotros no juzgamos desde la ley, pero sí juzgamos desde nuestros pensamientos, desde nuestros prejuicios, en cuanto a cómo se comportan los demás en torno a las normas y a los valores. Bueno, entonces, en este punto de la capacidad ética del ser social, yo les voy a tomar la naturaleza de las objetivaciones morales y ahí les voy a preguntar, ¿dónde se origina la moral? ¿Cuál es el sentido moral del que habla el autor? ¿Cómo funciona la moral? Y una definición ontológicamente que les habla de la moral. ¿Qué sería esto de la moral? Ontológicamente. Ontológicamente es un término, si ustedes lo buscan, estudia el origen de esta ciencia de la moral. Entonces acá lo que el autor desarrolla es ontológicamente cómo surge esto de la moral. Y les dice ahí que surge a partir de las relaciones en las actividades humanas. A partir de las necesidades, porque nosotros necesitamos salir a trabajar, necesitamos tener amigos, necesitamos llevar una vida social, bueno, necesitamos que nosotros a veces decimos, sí, tenemos cubiertas las necesidades básicas, y las otras necesidades, la de la vida social, que es un poco lo que estamos sintiendo ahora, no podemos salir, no podemos reunirnos, no podemos compartir un café, no podemos festejar un cumpleaños, o sea, eso también es una necesidad que hace a la vida social y también les refleja acá el sentido moral, que tiene que ver con todas estas exigencias socioculturales que a nosotros nos atraviesan la vida social. Esas son las preguntitas que yo les voy a hacer de este tema. ¿Sí? Hasta ahí estamos con Silva Barroco. ¿Tienen alguna pregunta? Les sugiero que estudien con el PowerPoint porque les guía. Lo de Silva Barroca termina ahí, no avancen más. En esta capacidad ética del ser social lleguen solamente hasta la página 63. Vamos al otro punto de la unidad, si no tienen dudas hasta acá. Si se llega a cortar, nos volvemos a unir. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Bueno. Profe, hasta la página 60, ¿y cuánto dijo? 62. 2 hojitas tienen de ahí. ¿De Barroco? De Barroco. ¿Y si yo tengo numerada desde el 40 y termina en el 49? Sí, yo les dije de este tema, de la capacidad del ser social, empieza en la página 59 y lleguen hasta la 63. Bueno, eso le estoy diciendo que mi libro corta nomás ahí en la 40, 49, ni siquiera hay hojas después de eso. Ah, ¿se les corta el material? No, capaz a mí nomás, no sé los compañeros. Yo imprimí el material tal cual usted lo bajó.
Pero puede que los chicos de la librería me lo hayan acomodado mal. También puede ser una opción. Ese material estaba como mal escaneado, yo lo tengo del año pasado y la página 64 está de un lado, la 61 del otro, después está de la página 60 y del otro lado 63, está como mal Bueno, escaneado. vamos a hacer esto porque esto va de la página, en realidad tendría que estar de la página 41 a la 88. Así estaba en la bibliografía que yo les pasé en el instituto. Pero yo no estoy utilizando la cantidad de páginas. Pero vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen que tener de la 41 a la 63 necesito yo. Si no lo tienen, yo les sugiero que hoy se pongan a buscar en la biblioteca virtual o en la biblioteca del instituto porque el libro estaba subido. Si no lo tienen, me escriben y yo los voy a subir al aula. ¿Sí? Porque no van a poder estudiar con 2 hojas, porque por lo que me están diciendo tienen dos o 3 hojitas nomás. Bueno, pero yo tengo así, los demás compañeros quizás tengan completo. Bueno, Por ahí que puede que a mí me hayan impreso mal. no importa, igual lo importante es que todos puedan tenerlo. Fátima, ¿sabes? Bueno. No hay problema. Me avisan en el grupo y yo le intento subir esas páginas, necesitan ustedes. Si no van a estudiar todo cortado, más confuso va a ser todavía para ustedes, porque ya de por sí es un material de no asiduo, digamos, a la lectura de ustedes. Ahora Profe, sí. estamos hablando de esto, ¿no? Sí, de ese, Fátima. Ok, síganos. Bueno, vamos a pasar a la ética en el trabajo social de Fóscolo. En el capítulo 9 tendrían que tener ustedes la página 201. Aquí, en este material de Fóscolo, yo les había subido un PowerPoint con algunas definiciones de qué sería el dilema, las contradicciones y los conflictos. ¿Por qué? Porque Fóscolo habla ya, ni bien comienza el material, les habla de las contradicciones éticas. Y más adelante va a hablar de los conflictos también. ¿Qué yo les había sugerido, digamos, y les di una guía de lectura para este material era? No hay PowerPoint de este material, ¿por qué? Porque este material es más para una reflexión en relación a lo que Fóscolo habla de la acción del sujeto trabajador social. Acá habla un poco de nosotros, cómo nosotros vamos a poder actuar ante esas contradicciones y ante esos dilemas éticos que van a suceder en nuestra profesión. Entonces, yo les había hecho una guía. ¿Alguien tiene la guía ahí a mano? De lo de dilema y disyuntiva, ¿eso? Una guía sobre este material le subí yo. Una guía de lectura. Pero no es el Power, donde No, mi hablaba vida, del no. dilema, El contradicciones. Power son las definiciones de esos términos, nada más. Es para que ustedes cuando se encuentren acá, ¿de qué contradicción me está hablando? ¿Qué es una contradicción para Fóscolo en cuanto a lo ético? Bueno, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes estudien de acá? Ese trabajador social como sujeto moral en relación a los otros. ¿Con qué contradicciones se encuentra? En la página 201 ni bien empieza, les dice ya. Se encuentra con contradicciones en relación a los sujetos de la intervención, en relación a las reglas y en relación a las convicciones personales o profesionales que tiene. ¿Por qué? Nosotros nos encontramos con sujetos que piensan totalmente distinto a nosotros, con una estructura institucional a la cual nosotros nos tenemos que amoldar,
y a la vez con convicciones personales nuestras. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta sería esa, las contradicciones en torno a la interacción del trabajador social con las personas que trabajamos, obviamente, no con nuestra familia, por ejemplo. ¿Por qué el trabajador social es un sujeto moral y un actor social? Otra pregunta. También en la misma hojita tienen, ¿eh? No estoy avanzando mucho. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Quién es el sujeto? ¿Cómo es el sujeto moral? Y les dice, el sujeto moral es el que tiene una coherencia de conducta basada en valores. Vieron que nosotros siempre decimos una cosa, pero actuamos de otra manera. Bueno, cuando nosotros hablamos de un sujeto moral, es porque tiene una coherencia entre su conducta y los valores que sostiene, o los valores que elige, ¿sí? Y la otra pregunta es, que les dice acá, en la página 202 ya nos vamos, la política. ¿Cómo influye la política en nuestra profesión? Y les dice ahí que la política de la que menciona Fóscolo acá no es la política ideológica, lo que les habla es de la política, según Heller, como les define acá, la conciencia que tenemos nosotros en cuanto a la integración que es parte, esta política es parte de nuestra vida. Y en este caso, la política es parte de nuestro accionar profesional, porque toda institución en la cual nosotros trabajemos va a tener una política institucional que puede responder al Estado nacional, al Estado provincial o al Estado municipal o a la misma sociedad, pero va a tener una política que generalmente siempre va a estar basada en el bien común, les dice acá. Esa sería una pregunta para que ustedes, obviamente el examen es igual al otro, chicos, porque no hay muchas posibilidades de alternativas, ¿sí? Van a tener opciones y ustedes van a elegir. Si ustedes leen el material van a saber cuál es la opción más acorde a esta política, porque yo les voy a tomar desde el material que estamos trabajando. Yo le voy a decir, la política es la forma de ser de los vecinos. Bueno, esa no es, o sea, ustedes coherentemente ya se van a dar cuenta. Aparte pueden tener su material para consultar ahí, o sea, vamos a ser realistas, yo creo que todos se deben sentar con sus libros ahí y contestan el examen. No creo que haya mucha posibilidad de estudio en estos tiempos, de cómo vamos con los tiempos que no son por ahí los más acordes a la didáctica que necesita el espacio. La otra pregunta es la que sigue ahí. Las instituciones. Ahí les dice, las instituciones del Estado, sean legítimas, están basadas en un bien común político. ¿Por qué? Porque las instituciones responden a las políticas del Estado. No se crea porque a Mabel se le ocurrió o a Tomás se le ocurrió una institución. No, las instituciones se crean y existen cumpliendo un rol para el Estado. Entonces les dice ahí, y son las legítimas creadas por el Estado, y que tienen un bien común político. ¿Qué hace la institución? Esta institución está regida por reglas propias de naturaleza técnica y tienen una autonomía con respecto a los intereses políticos. Tiene una burocracia, ustedes mismas sabrán de que todas las instituciones dicen, presente tal papel, después del otro papel, después sigue el otro trámite, toda esa burocracia hace a la vida institucional. Y la otra pregunta la tienen en la última parte de este párrafo de la 202, con respecto a la moral personal. La moral personal es la visión que los demás tienen de nosotros, nuestro mundo, nuestra vida, nuestra autoridad, nuestra costumbre,
y ahí aparece nuestro individualismo. ¿Mm? Se me va a cortar, así que yo enseguida vuelvo a conectarme, ¿sí? Seguimos hasta que se corte. Y de ahí ya vayan al último párrafo de la 203, que yo les voy a preguntar finalmente, ¿cómo influye en nuestra profesión, en el trabajo social, cómo influye o qué relación hay con este deber ser que les habla acá? El trabajo social tiene que tener valores y principios universales, tiene que desempeñar su profesión en base a los principios, a los valores universales y a esos códigos deontológicos que si tenemos suerte los vamos a poder ver en la unidad 3, ¿sí? Y ahí les dice que el trabajo social interpreta como la misma profesión la relación que tiene con la sociedad y vive y se considera como el ámbito propio de la intervención social. ¿Sí? Ahí terminaríamos con ese tema de la ética en cuanto al trabajo social. ¿Sí? Voy a actualizar, chicos. Ahí está. Seguimos. ¿Preguntas? Nos queda el último tema. Sí, Profe, sí. le hago una consulta sobre este tema, entendí bien. Sobre el libro Sí, de Barroco, sí. yo tengo hasta la página 49 nomás. Y después ya Barroco. empieza el material de Fóscolo. Yo lo imprimí y me imprimió eso nomás. Y me va a faltar hasta las Sí, 53 pilotas, me va a faltar unas páginas. sí. Entonces todos coinciden en que les está faltando páginas a Barroco. Sí, Así que yo se los voy a subir, chicos, ese capítulo que le está faltando. Ustedes bueno, les vuelvo a repetir de que tienen que tener a partir de la página 41 sí, y lo más necesario ahora hasta la 63, de la 41 a la 63. claro. Sí. Anoten, por favor. En la página, el tema que sigue también es de Fóscolo, sobre necesidades. El capítulo 6 de Fóscolo, necesidades. ¿Qué vamos a estudiar acá? ¿Por qué estudiamos este tema de las necesidades? Porque nosotros siempre creemos que las necesidades solamente son materiales y que esas necesidades materiales son las únicas que podrían expresar o que podrían vivir nuestros sujetos. No, eso es lo que Fóscolo les va a aportar, de que hay distintos enfoques para estudiar este tema de las necesidades. Y habla de 3 aspectos ahí: el aspecto ontológico antropológico, el aspecto sociohistórico y el aspecto ético y político. Primero tenemos que saber que este enfoque de la lectura de Fóscolo comienza siendo filosófica, desde una filosofía política, dice ella. Y los principales problemas que analiza es la teoría general de su enfrentamiento y su crítica con las acciones y con las políticas relacionadas a las necesidades. Por eso por ahí hay un tema que aparece relacionando a las necesidades en el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque siempre las necesidades son tomadas a partir de la lectura política que hace el Estado y que a veces no coinciden realmente con las necesidades de la sociedad. Fíjense que siempre escuchamos a veces de que se quejan mucho de el enfoque jurídico, o dicen, ¿por qué se lo detiene a fulanito y al otro día sale? Bueno, esa es una necesidad de la sociedad que pueda entender y comprender por qué hay una ley que fija y que establece cuáles son los procedimientos jurídicos ante determinados hechos delictivos y por qué la justicia
garantiza la libertad de ese sujeto luego de ser detenido y que continúa el proceso judicial. O sea, lo que les quiero decir es que las necesidades, desde el enfoque de Fosco, lo que van a ver acá, no es solamente una definición de necesidades en torno a lo material o a lo económico. En el primer punto de este enfoque ontológico, antropológico, les va a analizar las necesidades de acuerdo a los principios que están ligados a la antropología. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes sepan de acá? Una definición de necesidades según Heller. Heller les dice que las necesidades son categorías extraeconómicas. No son solo carencias. Ellas están ubicadas entre las carencias y los deseos, los cuales van a tener un proyecto de vida y un modo de vida. Es un poco lo que nosotros decimos. Trabajamos, ¿qué decimos? Cubrimos nuestras necesidades, pero tenemos deseos de superación, deseos de cambiar la casa, deseos de cambiarme de lugar, deseos de un auto nuevo. O sea, esos deseos son los modos de vida. Si nosotros no tuviéramos deseos, quedaríamos estancados en cubrir solamente lo necesario, lo justo y lo necesario. Por eso, acá es un poco más amplio esta definición de las necesidades según Heller. Y le dice carencia, que nosotros también es un término que escuchamos mucho. Ay, son poblaciones carenciadas, hay mucha carencia. Bueno, la carencia, para este autor, es lo que atribuimos a una persona o a un grupo de personas que enfrenta una relación en cuanto a las necesidades para la vida. Esa es la carencia. Es la carencia que ellos, que le ponen valor a esas necesidades, a esas carencias. Le dice, categorías de valor, son modos de orientar valorativos a la vida, al proyecto y a los medios, y a la realización de los mismos. Así que, tienen que tomar una definición de Heller de qué son las necesidades y carencias. Desde el enfoque sociohistórico les dice que las necesidades son individuales o sociales. Y les dice también que el sujeto piensa individualmente, pero acciona grupalmente. Fíjense que en la casa, si uno trabaja, repercute en todo el medio familiar. ¿Por qué? Porque es el único ingreso, porque es el único que desarrolla la actividad, porque es el único que enfrenta las necesidades de la familia. Entonces la reproducción del sujeto pasa por lo individual y pasa también por el hecho en sí en cuanto a la actividad que desarrolla. Y acá le habla de las necesidades universales. Las necesidades universales, ¿cuáles son? A ver, ¿quién se juega? Para la vida. Las necesidades primarias, comer, vestirse. Y Afectivas. la reproducción de la vida. Esa es la otra. Necesitamos, las necesidades universales o necesarias para la reproducción de la vida son las necesidades sociales y obviamente las objetivables, que son las de alimento, techo y vestido. Bueno, y el último, que para mí es el más importante, es el aspecto ético. ¿Qué se trata? Acá les dice, se trata de generar modos de realizar la justicia. Modos en que la sociedad intenta satisfacer sus necesidades con sus miembros. Y ahí les habla del valor de la igualdad y la libertad. Yo siempre les hago la pregunta a mis alumnos cuando ingresan, ¿por qué eligen la carrera?
y qué les dicen ellos para ayudar a la gente, porque trabajo en tal iglesia, porque ayudo en el barrio, porque trabajo, colaboro con un comedor, porque quiero